682-9850. Llámenos y cuéntenos qué opinan sobre los temas que estamos debatiendo en la actualidad en la República Dominicana. La verdad que la clase política hay que fortalecerla. Yo siempre he creído en fortalecer el sistema de partidos políticos porque así se fortalece la democracia. Países donde tienen democracias débiles busquen que tienen sistemas de partidos políticos débiles. Por eso también he creído siempre en fomentar el liderazgo político a lo interno de los partidos, que sean liderazgos cultivados en la escala de valores de un ejercicio público sostenido, que pueda su propia hoja de servicio y de vida, pues hablar por lo que son ellos y así el electorado pueda saber por quién vota a la hora de votar y no como nos pasa muchas veces que se le presentan en las boletas electorales figuras que son diríamos de renombre o que son figuras populares, pero que no se les conoce su situación política real y terminan pues muchos de ellos de siendo en su ejercicio de político no terminan defraudando al electorado que los eligió. Bueno, señores, la inflación nos está llegando y ha llegado a todo el país y lo sienten los dominicanos y las dominicanas y ya ha comenzado la población a quejarse en los supermercados, en las farmacias, en las tiendas, en las calles y han comenzado ya pues en muchas comunidades las protestas. Para saber qué es la inflación, tanto que hablamos de la inflación, tenemos hoy a nuestro economista estrella, una de las voces más autorizadas hoy para hablar de estos temas, Israel, que además es un colaborador de este espacio Tomando el Rumbo y uno de los talentos jóvenes de esta emisora de Rumba 98.5. Muy buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes a mi amigo Hansel. Buenas tardes a don Marino Mendoza. Y a todos ahí en la emisora. Un abrazo, un saludo fuerte a su orden. Saludos, hermano. Saludos, Israel. Lo primero que cuéntanos en palabras llanas a quienes nos escuchan, cuando hablamos de inflación, ¿de qué estamos hablando? Bien, la inflación, ¿verdad? En sentido general no es más que un aumento generalizado de los precios. Ahora bien, por definición, la inflación no es más que un fenómeno económico que observa un país y que, claro, está relacionado con un aumento desordenado de los precios de la mayoría de productos y servicios que operan en un país, en la economía de un país. Definitivamente República Dominicana es en este momento es uno de los países de la región que lamentablemente está viendo ese fenómeno de la economía que llamamos inflación repercutir de manera directa en el nivel de precios generalizado de los productos y servicios de la canasta básica familiar. ¿Cómo se mide, Israel, la inflación? Cuando Como decimos te hay una digo, inflación de un 8 punto tanto, ¿cuál es la tabla de medición? eso supone, para poner un ejemplo lo más simple posible, que si tú hace un año ibas con 100 pesos y comprabas 5 plátanos, y para comprar esos mismos 5 plátanos hoy en día necesitas 150 pesos, eso indica, grosso modo, que ese producto se vio afectado por la inflación en un 50% de su valor del año anterior. Entonces, así podemos medir qué tanto efecto de manera personal a cada quien nos está afectando el fenómeno económico de la inflación. El ejemplo que te puse no está muy lejos de la realidad, lamentablemente, puesto que si tú ves las declaraciones del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, don Iván, que creo que ustedes lo han tenido ahí, te darás cuenta que en cuanto a los productos y servicios de la canasta básica familiar, estamos hablando de alrededor de 180 productos, ellos establecen en la Federación de Comerciantes que mínimo un 14% y en el peor de los casos hasta un 60% hay productos que se han visto afectados por el fenómeno de la inflación, lamentablemente. Es normal, Israel, que el índice de precio del consumidor, lo que se conoce como el IPC, registre variantes dentro del año ustedes los miden, los economistas, de manera anual o cómo se mide el IPC. El IPC se calcula mensualmente y
al final de cada periodo se hace el cálculo interanual. Diríamos que la inflación interanual. Exactamente. Claro, los periodos económicos cierran de 12 meses entre enero y diciembre. No obstante, se hace el cálculo interanual de mes a mes. Por ejemplo, la inflación interanual de enero a enero es tanto. Entonces eso comprende esos últimos 12 periodos. No obstante, también se registra a final de año para hacer el cálculo del cierre del año al que corresponde sin que necesariamente vincule a dos periodos. Ahora, el índice de precio al consumidor, que con eso también le puedo dar respuesta a la pregunta que me hizo Hansel, es una forma también, porque el índice de precio al consumidor no es más que los precios según los estudios y las estadísticas que publica el Banco Central del nivel general de precio. Entonces, el índice de precio al consumidor es la primera variable que se ve afectada frente a los procesos inflacionarios. En el caso de República Dominicana, salvo por las remesas que gracias a Dios hemos recibido, que déjenme decirle que lamentablemente, y fue un tema que abordamos en el programa, lamentablemente para el mes de abril, de manera específica, las remesas cayeron en 101 millones de dólares. Pasamos de recaudar 912 mil millones de dólares a 809 mil. Y esto es el resultado, increíblemente, de que la situación socioeconómica norteamericana se está reponiendo. Los latinoamericanos empiezan a trabajar y a dejar de recibir las ayudas sociales, que eran las que ellos en alguna medida se estaban beneficiando más que lo que cobraban trabajando. Y por otro lado también algunas medidas que ha tomado el Departamento de Estado en cuanto se refiere a transacciones de carácter cuestionable a través de las mismas remesas que envían los dominicanos hacia la República Dominicana. Entonces, en ese orden, que por eso lo cité, salvo en el caso de las remesas que todavía son muy importantes, porque a pesar de que han bajado, están todavía por encima del año 2019, solamente nos queda esa herramienta que nosotros no la controlamos, o sea, las remesas para controlar la prima del dólar, que si se desplaza también afecta a la inflación, y por otro lado, que sí es una política que puede tomar el gobierno, una política monetaria. Me refiero a la tasa de política monetaria que en este momento está en 5.5. Israel, y el anuncio que hizo el gobierno a través de la vicepresidencia del subsidio por más de 1.200 millones de pesos al pollo, al pan y la pasta. Estamos hablando que 700 millones al sector avicultor y 500 millones y pico para el sector de la harina, como una manera de abaratar el costo y que por ende impactará directamente en el IPC. Son medidas transitorias, pero son medidas que tú entiendes como economista que pueden venir a apalancar un poco la inflación para que se detenga o para que se reduzca. Mira, cualquier medida tendente a controlar los niveles de precio es favorable y la vemos como buena. No puedo negar eso. No obstante, lamentablemente no son suficientes ni van acorde con los principios básicos de economía. Por ejemplo, el efecto de un aumento de la demanda frente a la oferta, como un aumento de la oferta frente a la demanda, puede crear efectos económicos adversos, tanto inflacionarios como deflacionarios. Ahora bien, hay un principio básico al respecto del control de la inflación, tanto por oferta como demanda, que es la parte relacionada con la producción nacional. Y que si tú te fijas, inclusive la misma medida que la favorecemos, cualquier medida que el gobierno tome tendente al control del IPC, del índice de precio al consumidor, nosotros la vemos de manera favorable. No obstante, las mismas son paliativas frente a importadores de productos, no a productores nacionales, que es lo que se debió haber hecho a principio de este gobierno. Entonces, lamentablemente ahora tenemos, y eso lo refleja de hecho, la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto. Lamentablemente debo decirlo, aunque los haters me acaben, entre el 2019 y el 2020, ¿verdad? La participación del sector agrícola
en relación al Producto Interno Bruto cayó de 4 a 2.8, o sea, cayó 1.2. Y en relación al 2021 cayó en alrededor de 2%. Estamos hablando de un 2% más. Entonces, salud. Entonces, gracias. Entonces, en ese sentido, el tú no fomentar la producción nacional te crea las distorsiones económicas con las que está necesariamente viviendo el gobierno del PRD. Bueno, lamentablemente llegamos al término. Estuvimos conversando con Israel Abreu. Israel, gracias por siempre ser parte de este espacio, pero sobre todo gracias por hablar en un lenguaje llano que todos y todas entendemos, esos principios económicos que de pronto tienen nomenclatura un poco compleja. Así que gracias, Israel, también por siempre acceder a participar cuando te invitamos e informarnos. Señores, sí, gracias. Abrazo, profesor. Gracias a todos ustedes por nueva vez permitirnos ser parte de sus familias, de sus hogares, de sus casas, de sus oficinas, de sus carros, de sus vidas en esta tarde. Y les recordamos que mañana, nueva vez, de 3 a 4 de la tarde por la 98.5 Rumba FM, este equipo de Hansel García, Marino Mendoza y Janet Camilo, te esperamos para que juntos sigamos tomando el rumbo.